En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos. Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Estamos en la parte, en el capítulo 13, donde Jesús lava los pies de los discípulos, dándoles una enseñanza de lo que es la humildad y el servicio. Y además, en el desarrollo de este incidente, Pedro se niega a que Jesucristo le lave los pies porque comprende que el que tiene mayor dignidad no debe de rebajarse según los criterios del mundo para servir al que tiene menos valor o menos dignidad. Por eso Pedro le dijo: a mí no me vas a lavar los pies jamás. Pero el Señor le dijo: si yo no te lavare, tú no tendrías parte conmigo. Diciéndole prácticamente que también este acto de lavar los pies nos enseña una lección mucho más profunda. El hecho de que Jesucristo, con su sacrificio expiatorio y redentor en la cruz, al derramar su sangre, nos limpia a todos de nuestros pecados. Y que también es necesario que nosotros, como cristianos, en nuestro caminar con Cristo, el Señor nos perdone todos los días los pecados que cometemos diariamente. Por esa razón, nosotros, principalmente después del trajín del día, cuando vamos a dormir, nos ponemos de rodillas y le decimos al Señor que perdone todos los pecados que hemos cometido diariamente. Y si tenemos una excelente memoria, podemos ser muy específicos en confesar la clase de pecados que hemos cometido. Y podemos venir al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia delante del Señor y para que el Señor nos lave y nos purifique diariamente. Y también en este mismo pasaje, el Señor le dice a Pedro, porque Pedro está diciendo: Señor, no solamente lávame entonces mis pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces aquí también el Señor está diciendo que en una comunión y comunidad de 12 personas, a veces hay personas que no son verdaderamente cristianos. Entre nosotros se congregan personas que ojalá que todos los miembros de la iglesia hubiesen nacido de nuevo, pero el apóstol Juan declara en su epístola que muchos no son verdaderamente cristianos, aunque están con nosotros, dice Juan en su epístola.
porque también estos que no son de nosotros, dice Juan, en su momento saldrán de nosotros, porque no son personas que han experimentado la regeneración por el Espíritu Santo, ni lo que el Señor llama el nuevo nacimiento para ser parte de la familia de Dios. Y no todos son salvos, sino todos han nacido de nuevo. Por esa razón la Biblia nos habla, o el Señor Jesucristo nos dice, que podemos discernir los que son verdaderamente cristianos por el comportamiento de ellos. Por sus frutos, dijo el Señor, los conoceréis. Pues aquí tenemos un ejemplo de un hombre que tiene comunión con el Señor, que come con el Señor y que tiene una comunión con ese grupo de discípulos que estaban comprometidos entre ellos de amarse y de respetarse, y todos ellos de seguir a su Señor y ser fieles a su Maestro. Y el Señor le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Está diciendo que el verdadero cristiano, el que ha sido lavado, aquel que ha sido definitivamente rociado con la sangre de Jesucristo de una vez por todas para ser salvos, no necesita volverse a lavar de esa manera, sino simplemente que el Señor le lave los pies. Es una manera de decir de que el cristiano diariamente necesita pedirle perdón al Señor a causa de todos sus pecados, los pecados que diariamente comete. Pero aquí está hablando de Judas. Aquí está diciendo, pues está todo limpio, aunque vosotros limpios estáis, aunque no todos. No todos ciertamente eran salvos en esa pequeña comunidad de 12 hombres. Judas no lo era. Y Juan habla en este evangelio, aclarando y explicando ciertamente que Judas tenía sus debilidades. Juan dice que era ladrón, que sustraía de la bolsa, y el corazón de este hombre no era limpio, como lo declara Jesús aquí en este pasaje. Y también cuando en el capítulo 17 el Señor está orando al Padre en vísperas de su muerte, Él dice, de los que me distes, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. El Señor se refirió a Judas, diciendo, más le valiera a este hombre no haber nacido. Así que específicamente el Señor está diciendo que este hombre, este discípulo, es decir, Judas, no estaba limpio. Más bien el diablo entró en él para traicionar a nuestro Señor. En el versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa
y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, si habían enseñanzas profundas en este acto donde Jesús asume el rol del siervo más pequeño en una casa de nobles, que era lavar los pies de las visitas, si en verdad, como aquí encontramos que hay enseñanzas más profundas, los discípulos, temiendo dar su opinión y equivocarse, se quedaron callados. Así que les preguntó el Señor: ¿sabéis lo que os he hecho? Y luego el Señor les aclara lo que Él ha hecho, lo que significa el acto de lavarle a todos ellos los pies. Vosotros, dice el Señor, me llamáis maestro y también me llamáis Señor. Y cuando lo hacéis, estáis en lo cierto. Decís bien al llamarme Señor y Maestro, porque yo lo soy. Y no solamente confesaban que era Señor y Maestro, confesaban que era el Mesías. Pues si yo, dice el Señor, soy el Maestro y soy el Señor de ustedes, pero yo siéndolo, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor nunca tuvo dificultad, nunca tuvo un conflicto respecto a su identidad, respecto a lo que Él era. Y sin embargo, siendo el Mesías, siendo el Señor y siendo el Maestro, porque en la cultura judía había varias escuelas de discipulado. Y los maestros tenían un enorme respeto, es decir, los discípulos tenían un enorme respeto por sus maestros. Los tenían en grande estima y se sometían a las normas, a los mandamientos, a las enseñanzas de sus maestros. Y nadie enseñaba como enseñaba el Señor. Y los discípulos estaban conscientes de quién era el Señor. Por eso Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, porque conocían el valor, la dignidad, la grandeza de nuestro Señor. Pero el Señor sabía quién era Él. Le dijo: decís bien. Además, el Señor sabía. El Señor, siendo Dios, se hizo hombre. Estando en condición de hombre, asumió la actitud de servir a los demás. Él era manso y humilde de corazón. Y esa mansedumbre, esa humildad y esa actitud de servicio fue una característica, una constante en la vida y en el ministerio de Él. Y eso es una lección para todos nosotros. Nosotros también estamos revestidos de dignidad porque tenemos la imagen de Dios y porque Dios nos llamó. Somos sus hijos y yo pienso que el máximo privilegio
el honor más grande que una persona pueda recibir en su vida es ser llamado hijo de Dios. Además de eso, hay cristianos en las iglesias que tienen grandes privilegios en la sociedad. Son personas que han alcanzado metas y que han obtenido honores especiales, posiciones en la sociedad. Son personas que todo mundo los conoce como personas importantes, como líderes. Algunos han obtenido riquezas y las personas ricas, según el criterio de este mundo, son personas muy importantes. Otros ejercen autoridad porque tienen autoridad concedida por el gobierno de cada país. Y sin embargo, estas personas, a la luz de la enseñanza de Cristo, si estas personas son cristianas, debemos de seguir el ejemplo de Jesús, que siendo Dios, que siendo Señor, que siendo el Mesías y Maestro de todos nosotros los cristianos, Él no tiene obstáculo alguno en esta dignidad, en esta posición de honor para no servirnos. Él, aún siendo Dios, siendo Señor, siendo el Mesías y siendo el Maestro y el más grande Maestro que la humanidad ha conocido, Él no tiene reparo alguno para inclinarse y servir a los discípulos y servir al ser humano. Como ya he repetido varias veces las palabras de Jesús, cuando les habló del verdadero servicio, del verdadero líder, siervo del Señor y de los hombres, diciéndoles que yo no he venido para ser servido. Es decir, ciertamente Jesús es servido por todos nosotros, pero cuando Él vino para servir al hombre. Basta hojear los evangelios para ver la actitud de Jesucristo siempre sirviendo a todas las personas que estaban a su alrededor. Y no solamente vino a servir, sino a dar su vida, a poner su vida a favor de nosotros. Y aquí nosotros, en este pasaje, encontramos que Jesús trata de explicarles que no obstante, una persona, por muy altos honores que se le dé, o porque haya alcanzado el más alto nivel de grandeza en una sociedad humana, esa persona puede servir, debe de servir. Si tiene una posición relevante, esa persona debe de dar ejemplo, y el ejemplo de servir a los demás. En estos días, faltan poquitos días para las elecciones, y los políticos, los candidatos a la presidencia y candidatos a puestos relevantes de nuestro gobierno en Honduras están en una contienda electoral.
La lección que deben de aprender nuestros políticos y los que están en relevancia en el gobierno ejerciendo autoridad es que están allí especialmente, primeramente, primordialmente, para servir al pueblo, no para que el pueblo los sirva a ellos. Si Dios los coloca en su soberanía a gobernar el país de Honduras o gobernar cualquier otro país, porque todos los gobiernos están bajo la autoridad de Cristo, es para servir, no para ser servidos. Aunque en nuestro país y en muchos otros países en el mundo, la gente busca estos puestos de autoridad para su propio beneficio. Jesús no vino a eso. Yo no vine para que me sirvan. Siendo Dios el creador, el autor de la vida, siendo el maestro más grande, siendo el Mesías redentor, Él vino no para ser servido, sino para servir. Así que esta es la lección que Cristo nos da a todos nosotros, a toda la raza humana y también a nosotros que somos cristianos. A veces tratamos de imitar el tipo de liderazgo errado que hay en el mundo. Pero Cristo le dijo a los discípulos, entre vosotros no será así. Si alguno tiene la pretensión de ser el primero, para llegar a ser verdaderamente el primero, tiene que ser el último, el más joven, tiene que ser el siervo de todos. Porque la grandeza cristiana se logra siendo el más pequeño, siendo el siervo más pequeño. Así que para alcanzar la altura tenemos que ir hacia abajo, porque el que se humilla, este será exaltado, pero el que se exalta, como sucede en el liderazgo que hay en el mundo, este será humillado. Entonces, esta es la lección, una de las lecciones en el lavamiento que Cristo hace de los pies de sus discípulos. Ustedes me llaman maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros. Lo que está diciendo el Señor es esto: si yo les he servido y constantemente les he servido, en todo momento que ustedes me han necesitado, yo he dicho, aquí estoy. Ustedes deben de servirse los unos a los otros. La vocación natural del cristiano es que el cristiano es siervo de Dios, pero también sirve a sus hermanos, pero también sirve a toda persona que necesita de su ayuda. Debemos de ser serviciales, debemos de servir, somos siervos, no somos señores. En cuanto a la sabiduría divina, el hombre debe de servirse el uno al otro y debe de asumir una actitud de humildad. Nunca el hombre debe erigirse como señor, ni ejercer señorío sobre el ser humano. Esto es producto de la caída del hombre, el orgullo, la vanagloria, la prepotencia, la altivez. Esto no es otra cosa que la manifestación de la naturaleza caída que está en el hombre.
Dios por naturaleza es humilde. Dios nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces estas enseñanzas son maravillosas. El Señor nos está diciendo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavar los pies los unos a los otros. Es decir, lo que está diciendo es, ustedes deben de tener una actitud de servicio. Sírvanse los unos a los otros. Nadie se crea superior a los demás. Todo lo contrario, dice Pablo en su epístola. Consideren a los demás como superiores a él mismo. Esto es una verdadera actitud de humildad. Mañana vamos a continuar estudiando y escudriñando las lecciones que encontramos de esta acción de Cristo, lavando los pies de sus discípulos. Hasta mañana entonces, hermanos y hermanas, y Dios les bendiga, y sirvámonos los unos a los otros por amor. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.